Bienvenidos a otro nuevo capítulo de Parchando con Dos en Royal. Y hoy tenemos a un super personaje aquí que pronto lo voy a presentar. Y primero quiero anunciar diciendo muchas gracias a Royal Enfield Estadio, porque es oficialmente nuestro patrocinador en Dos en Royal y de Parchando con Dos en Royal. Entonces, Royal Enfield Estadio, muchas gracias, ustedes son los mejores, no dejen que nadie llegado a contrario. Y ahora sí, parce, súper bienvenido a este episodio. Presentate, quién sos, de dónde salís. Muchas gracias, parce, muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Una nota estar aquí con ustedes, y igual ha sido una nota salir a rodar con ustedes. Mi nombre es Julián Chaverra, yo soy cofundador de Hojarasca Café Artesanal, también soy business partner en iBox Smart Locker y fundador de Hazlo Simple Trading, donde trabajamos inversiones en bolsa. Llevo mucho tiempo trabajando como independiente, he querido siempre ser empresario. Aparte de estos emprendimientos, han habido otros que he quebrado. Digamos que ahí la historia y el bagaje va mucho más atrás. Yo soy de Bello, Antioquia, yo nací hoy aquí paisa, nací en Bello, tuve un tiempo viviendo en Bogotá y nada, me retorné acá y fue donde conocí a don Andrés, y aquí va la historia. Aquí empecemos contando un poquitico de esa historia. Nosotros nos conocimos porque, como mucha gente sabe, yo también soy desarrollador de software, y este man aquí presente solía ser lo que era mi jefe. Mi jefe, y una cosa llevó a la otra, y también pues yo también soy cofundador de Hojarasca, y digamos que ahí nace nuestra amistad, uno en negocio, ya después en muchas otras cosas, empezamos a compartir pasiones en términos de cosas de motos, de cosas de café, principalmente del café. Somos tan amigos que soy el padrino del hijo. De hecho, yo me antojé de hijo, fue por culpa de Andrés. No, gracias, por culpa de Andrés. Claro, eso ha sido una experiencia bacana, pero sí, todo se dio por haber conocido a la hija de Andrés, y ahí el antojo más grande del mundo. Sí, parce, eso fue un tema muy bacano. Sí, y bueno, y de ahí fue como que empezamos como a entablar esa amistad. Y parce, hoy vamos a hablar de las pasiones que tenemos en común, que es el cafecito y las motos, que aunque es muy charro porque nos une esas pasiones, somos muy distintos en el estilo. ¿Sí? Que como pueden ver, la Arizona es la moto de Julián, la Super Meteor es mi moto, y son estilos totalmente distintos, pero eso no nos deja o no se opone a que podamos llegar a hacer rodadas y que podamos salir a compartir, podamos salir a tomarnos así sea un cafecito aquí en Las Palmas. Y nuestra última rodada a Carolina del Príncipe, que fue súper bacana, una rodadita con un mix con un temita de off-road muy leve, porque la carretera estaba muy buena, pero aún así teníamos miedo de empujar la Super Meteor, pero nada, salió. No, pero que no, respondió muy bien. Inclusive también iba un poquito asustado porque obviamente pues digamos que por mi otra experiencia off-road que me pasó también en la Super Meteor, uno queda con sus pequeños traumas por ahí, pero nada, funcionó súper bien. Visitamos la represa de Miraflores, una ruta de Miraflores muy recomendada por si la quieren hacer. Es hacia Carolina del Príncipe, pasamos por Gómez Plata, llegamos a Carolina del Príncipe, de Carolina del Príncipe subimos a la represa de Miraflores. Y ambas motos, ambos con pareja, digamos que íbamos también pues, con otros dos amigos que también iban en sus motos, y funcionaron súper bien. Digamos que fue una de las rodadas que sin programar y sin mucha logística nos fue. Y salió muy buena y sin percances, fue interesante la verdad. Aunque yo recuerdo eso, pues hablando aquí de lo de las motos, recuerdo los primeros antojos que tuvimos de moto. Sí. Eso fue hace tiempo atrás, cuando el anterior Andrés, que era un poquito más grande, no le servían los cascos. Imagínate, es que también vale decir, uno engorda de cabeza. Y yo lo descubrí y lo sé y lo acepto, uno engorda de cabeza. O sea, eso fue hace que por ahí 3 años, más o menos. No, más, yo creo que fue pre-pandemia. No, nosotros habíamos recién abierto, nosotros habíamos recién inaugurado el Hojarasca. Y yo creo que llevamos por unos 5 meses con Hojarasca cuando nació la locura de tener moto, que estuvimos mirando la Classic, que estuvimos mirando una Himalayan, y creo que también vinamos también unas Pulsar,
¿Qué otras motos fueron las que miramos? Sí, no recuerdo. Yo solo recuerdo la Classic, que vi una de doble mofle que me tenía enamorado y por poco estuve a 2 horas de comprarla. No recuerdo qué fue lo que ocurrió, pero... El man se quitó. Yo me acuerdo que el man se quitó y el negocio se cayó. Y de ahí lo que pasó fue que pasamos como a tomar como, parce, ¿qué hacemos? Y yo no conseguía casco, o sea, un casco 4XL es muy difícil de conseguir, ¿cierto? Y sí, tenía miedo de importar porque, bueno, y en eso yo obviamente era más cachetón. Y claro, ¿no? Y entonces digamos que no, que si no me consigue casco, entonces impermeable, y entonces las chaquetas. Entonces nada, a la final, ese sueño de moto quedó aplacado, se pausó, salimos comprando camionetas. Salimos teniendo camionetas grandes cada uno. Gente bien. Sí, pura gente bien. Salimos comprando camionetas grandes porque pues la finca demandaba también, era camino destapado y salimos comprando las camionetas y nos quedamos sin las motos. Hasta que Andrés salió comprando la Super Meteor y me volvió la goma. Yo que como que me antojo de todo lo que este marica es muy mala influencia. Es muy envidioso, que hijo de puta tan envidioso. Ya vi que él ya, no es que le hubieran antojado, me dijo, sino que es tan envidioso que quería, dijo, también quería estar igual de encartado a mí. Es que cuando sabe grande quiero ser como tú, Andrés. Igual de gordo, ojo. No. Yo que para allá íbamos, hubo una época que casi nos encontramos en mitad. Sí. Vos como por los 110 y yo... estaba en 102 y ya vos estabas... Eso fue... Pero bueno. Eso es otro tema. Eso es tema de otro costal. Parce, sí, no, yo quiero que también hablemos un poquitico, bueno, empecemos con el café, vamos en orden. Vamos con el café. El café lo fundamos en el 2019. Ya este año vamos a cumplir 6 años. 6 años. 6 años de haber fundado Hojarasca. Precisamente hoy estamos en nuestro local y queríamos hacer precisamente este podcast desde aquí, de que te diera esa sensación de contar lo que sufrimos, las cosas que dijimos, hey, vamos a meter una plata aquí, y después lo que dijimos fue como, parce, ya llevamos más de la mitad del presupuesto y no vamos en nada. Teníamos las sillas. Teníamos las sillas, habíamos pintado y habíamos hecho cositas, pero no habíamos hecho más. Nos faltaba la máquina, nos faltaba el molino, y que al final una de las historias bacanas que tenemos de ahí fue que del presupuesto que recortamos fue de pintura, de mano de obra, de cosas así que resultamos haciéndolas nosotros. Y de ahí nace algo que también para la gente que nos vea, clientes de nosotros en Hojarasca, se van a dar cuenta de un pequeño secreto que tenemos, y es que las paredes, nosotros decíamos que las hicimos así porque éramos un café artesanal. Y resulta que no. Es que no sabíamos revocar y como nos quedamos en presupuesto lo hicimos nosotros. Entonces eso quedó vuelto nada. Fue una mentira piadosa. Que aquí haciéndoles un adelanto, en el podcast de Hojarasca, más adelante van a comenzar a conocer estas historias, pero sí, fue súper charro porque nos tocó poner la luz a nosotros, nos tocó revocar a nosotros, nos tocó pintar a nosotros. No, pero a la final salimos montando el local y abriendo nuestro primer local. Eso fue hace 6 años atrás, que era una tiendecita más pequeña. Esta pues fue gracias ya a que entra otro socio y se nos comienza a crecer la marca, sí. Y nos pudimos pasar para esta tienda más grande. Pero la pequeñita donde nació Hojarasca, donde crecimos, sí, eso fue un reto y fue muy chistoso. Un montón de historias tenemos ahí impresionantes. Muchísimas historias. Casi todas para reír, yo creo que ninguna para llorar. No, hay un par para llorar. La vez que nos tocó cerrar por pandemia, que no sabíamos cuándo íbamos a... Todo el mundo sufrimos de eso. Eso fue una incertidumbre bien tesa, y que me acuerdo cerrando la persiana con el nudito y diciendo, será hasta la última vez que vayamos a la Hombre Araña. Con 6 meses de haber abierto apenas. 6 meses, parce, eso fue un tema muy complejo. Eso fue... O sea, también... Yo quiero también hablar de la fortaleza mental que de cierta manera afrontamos el reto de, bueno, y también que digamos, es que fue una combinación de muchas cosas, parce, o sea, porque justo también a mí me terminan el contrato como ingeniero, como contractor, también me terminan eso,
Ese A mí me marica también. me echaron del trabajo justo después de salir de una licencia de paternidad. Y- Porque eso fue lo otro. Nosotros estábamos montando el local y ya Dante, mi hijo, estaba a punto de nacer y estábamos a las carreras porque sabíamos que si no lo montábamos se nos iba a pausar todo una vez naciera Dante y salimos abriendo Hojarasca el 20 de julio, 20 de julio. y Dante naciendo el 29 de julio. Eso fue a las carreras y de ahí, nada, todo bonito, licencia de paternidad. Me salen echando después de la licencia, Andrés se queda sin trabajo, llega pandemia y nos quedamos todos como que bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero no, Sí, menos pero mal. fue un tema de que también nos dio duro la pandemia, nos golpeó mentalmente muy duro, pero al mismo tiempo Sí, salieron cosas interesantes. Hojarasca inició con el tema de suscripciones de café, que de hecho fuimos los pioneros en Colombia en hacer suscripciones de café en pandemia. Arrancamos de eso de una y de ahí muchas marcas comenzaron a unirse con eso. Eso nos ayudó a sostener la marca y al personal mientras salíamos de pandemia. Y que una vez personal suena a mucha gente. Bueno, sí, weón. personal era un trabajador. Pero eran dos, pero nos tocó tomar la sí, decisión dejar uno y dejamos a Richie y fue por cercanía, Exacto, sí. porque corría menos riesgo en términos de Y transporte. entonces ya después nos dejan abrir que es solo para llevar y ahí ya tuvimos un respirito y comenzamos a Sí. jugar. Entonces, bueno. Bueno, algo que también quiero que le contemos a la gente, y es que nosotros al inicio tostábamos nuestro propio café, nosotros teníamos la tostadora en la Ahí en el tienda. local, sí, eso es verdad. Y algo que me divertía a mí personalmente mucho era el perfume con el que salíamos después de tostar. Quedábamos pasados Nunca ha pasado y era... a café Y así uno se bañara, eso uno se quitaba y No, era hasta eso- el otro día oliendo a café. a cafecito. Y Sí. lo bueno es que también era aquí en la Magnolia y inundamos la Magnolia de café, de ese olor a café, y aunque al principio fue muy bueno, después ya fue un problema porque la gente nos empezó a poner problemas de no, otra vez ustedes tostando, porque obviamente a medida tostábamos al principio 2 baches de 3 Sí, kilos. 2 baches de 3 kilos porque era una tostadora pequeña. Ajá. Y ya después de ahí comenzamos a vender. Sí, de hecho, los primeros meses nos vendíamos lo que se consumía Andrés y lo que me consumía yo. No vendíamos nada más. De vez en cuando pasaba alguien y tomaba algo, comía algo, pero no pasábamos. Eran 20 de 30.000, 80.000 pesos cuando nos iba bien. Pero a medida que el tiempo fue pasando, la cosa fue No, mejorando y yo muchísimo. creo que una de las Comenzamos a bebidas mejorar más. insignias, y que por eso también la tengo acá, y eso que queremos en nuestro podcast de Hojarasca, que nos vamos a sentar también a hablar, vamos a tener la otra. La limonada de café ha sido parte de nuestra historia, y el Orange Brew, Y el Orange, sí, de hecho. que gracias al Orange y gracias a la limonada de café tenemos esto. Sí. Es que mucha gente nos conoce es por eso, Por esas 2 bebidas. Eso por es esas 2 bebidas. Entonces esto es un podcast, y eso va a ser una conversación de historias de café, historias de motos, historias, aunque las historias de motos van a ser mucho más recientes, porque realmente Porque, lo que, sí, lo que- moto tenemos un año. ¿Cuánto llevamos con la moto ya? Este mes cumplí un año. Sí. Y yo voy para los 8 meses con la moto. Entonces Sí. ha sido, No, ha sido interesante, ha sido muy interesante. Porque Parce, bueno, yo quiero ya entrar en preguntas también un poco más intensas. ¿Por qué fue que elegiste esta moto? ¿Qué fue lo que brinquemos? Brinquemos La verdad. y vamos brincando de tema a tema. bueno, cuando yo ya vi la moto de Andrés, cuando yo vi la Supermotor, me encantó. Y de hecho, yo estaba pensando en la 350, en la Motor 350. Pero un día vi en Instagram, vi una Teneré 700 y vi cuando comenzaba, pues cuando la metían por Pantano y toda la cosa, y yo dije, uy no, mi alma se tira más a eso. ese tipo de aventura, a esas rutas aventureras que tienen su cierto peligro, porque en el off-road vos nunca estás exento. De hecho, en mi primera salida de off-road me fui de jetas y la moto, pues menos mal, no le pasó nada, moto no le pasó pero sí quedé con problema de hombro y una rodilla raspada. Pero Que fue que también me dijiste, parce, vamos, salgamos, debe ser loca, que yo no sé Ah, qué. Y cuando llega, gordo, me caí.
Eso está bueno. Siga chimbeando. Nada. ¿Qué necesidad, hermano? Eso está como para montar como las historias con el reel actual. Y lo mejor nunca se sube. Puta, yo todo contento, no, pero fue una rodada muy chimba, ¿para qué? Esa rodada fue muy bacana, ahí la verdad afiancé eso y descubrí que sí había comprado la moto que era para mí, porque los paisajes son, digamos que aunque esta moto permite, pues, como es doble multipropósito, permite ir en carretera o ir en off-road vos no estás tan pendiente del paisaje, más de la ruta, más de la adrenalina que te genera la ruta. Ajá. Pero cuando vos te caes y te paras y ves el paisaje, es bacano. Ah, qué lindo te ves. Tan lindo esa montaña. Pero ahora detrás. Pero uno en toda ruta uno va a encontrar siempre algo muy, muy distinto. Lo importante es hollarse esa ruta. No es el destino final donde uno va a llegar, sino la ruta en sí te va a generar un montón de sensaciones e incluso adrenalina. La ruta pasada, cuando íbamos para Carolina del Príncipe, a un carro que iba delante de nosotros se le explota una llanta. Pues se me subieron las pelotas a la nuca porque yo venía ahí detrás de él. Claro. Pero uff. Pero así a eso también quiero llegar, y es invitar también a mucha gente a que, ¿por qué? Porque digamos que con nosotros se notó, digamos, como, llamémoslo, como esa rivalidad en términos de como, es que yo quiero solamente off-road, es que yo solamente es carretera, es on-road, yo no sé qué, pero eso no nos, digamos que no nos separó como amigos, sino que antes nos dio esas perspectivas, porque aunque mucha gente no lo crea, tener amigos es como tener pareja. Y uno hay veces a los amigos también les termina. Y yo casi le termino por fastidioso. Pero no, mentiras. Pero no, es saber entender los gustos del otro. Y que yo quiero llegar ahí. Parce, vos disfrutas del off-road, chimba. Busquemos rutas que yo llegue tranquilo en mi moto, relajado, sin tener que estar cagado del susto porque la Supermeteor sufre, aunque digamos que no tanto la moto, el que sufre soy yo, que tengo que pagar los repuestos, pero es llegar a disfrutar eso, es llegar a disfrutar las salidas. Y mira que yo salía en mierda, y esperaba, como vos en el off-road, y me esperaba, pero es entender esas dinámicas. Y que salir a parchar es muy bacano, y salir a comer con los parceros, a tomarse un café, y en moto es un parche muy distinto. Entonces, total, sí, porque nosotros también lo hicimos en carro, inclusive en las idas a la finca que contaste que tenemos las camionetas y todo, compramos walkie-talkies y parchábamos con los walkie-talkies y yo no sé qué, pero marica, yo siento, no es lo mismo. No es exactamente casi, porque en el carro era cada uno en su mundo, llegábamos al sitio, ahí sí juntábamos. Cambio en moto uno está con la otra persona constantemente interactuando en la ruta, avisando esto, avisando lo otro, viendo cómo va, adelantando, haciendo la mímica de que por qué tan tortuga. Es que adelantarme y me haces que y después llegaba yo y le pasaba. Es eso, porque uno puede ir como... ¿Qué es lo que ahí tiene que haber? ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Compren dos motos, una como esa y otra como esta. Esa es otra. Tener moto para todo propósito. Claro. Y además así se hace en compañía, porque qué pecado esta vive solita ya en el garaje. Sí, qué pecado. Entonces hay que comprarla para que se haga en compañía. Qué pecado, y es como yo como resulté con 3 perros. Es que el perro necesitaba otro perro. Para hacerle compañía al perro del perro. Pero es que el otro perro necesitaba compañía para tener su mascota. Y así sucesivamente. Y vos también tenés la misma lógica porque también tenés 3 perros. Sí. Y también compartimos ese mismo, como esa misma pasión, sí, es que por las mascotas. Sí, ambos tenemos 3 perros. Entonces, de a retoño, de a ternero. Sí. Qué cosas, marica, de ser envidiosos. Sí, gracias. Déjeme vivir, sí. Gracias. Está bien. No, aparte, pero qué chimba, o sea, realmente esas historias son las que tenemos que contar y que la gente nos tome como ejemplo, no solamente las cosas malas y cosas... Es mal ejemplo, no lo tome muy en serio. Como él. No solamente es hablar como de esas historias y que la gente diga, pues que ustedes consiguieron camionetas con eso y yo no sé qué, y toda la gente cree que conseguimos camioneta, conseguimos finca gracias a la limonadita de café que vendemos acá.
y mucha gente no sabe el esfuerzo tan tremendo que hacemos mes a mes para seguir teniendo este emprendimiento a flote. Que eso, bueno, eso ahí hay mucha tela que cortar y eso hay mucha cosa que hacer, pero también es dejar esa semillita ahí de emprender. No es fácil y por eso yo también... Pero no es imposible. O sea, la meta tiene que plasmarse, uno tiene que tener metas, tiene que tener sueños y tiene que tener una mentalidad brutal, casi un optimismo idiota y tóxico en que las cosas van a funcionar y creerse la vuelta. Porque vos entras con pesimismos y pues, si vos de entrada comenzás con limitantes en tus creencias, en tus emprendimientos, por ejemplo, no, ¿y a mí quién me va a comprar eso? O eso tan caro que de una, eso te va a bloquear. Yo quiero traer el ejemplo del café, de nosotros, porque contamos ese secreto acá, o el del pergamino. Muy bien, pues. Empelotamos eso acá. No, que esperen en el otro podcast. Sí, entonces digamos que retomando la pregunta, porque nos desviamos mucho. Yo estaba buscando algo muy tipo adventure, muy tipo trail, pero obviamente pues el dinero no me daba en ese momento, porque el año pasado fue económicamente muy complejo, 2 emprendimientos de los que tenía se fueron al piso, y nada, entonces quedaba un poquito y gracias a un amigo, a mi otro amigo que también es socio de Hojarasca Lobsan, él me ayuda y logro tener la motico para poderme transportar. Entonces, de hecho, vi varias motos, una de ellas era la TRK, la Benelli, la 250. Muy bacana, me enamoró mucho la historia una de segunda. Del francés. Era un francés que había recorrido Sudamérica en ella, entonces la moto tenía un boleo de historia y valor sentimental. Yo te iba a preguntar. Pero estaba cascada. Te voy a preguntar. Yo te dije que no la comprabas. ¿Por culpa mía fue que no la compraste? Sí, claro. Fue influencia, bueno. Sí. Obviamente uno tiene opiniones de mucha gente y de los amigos. Yo estaba muy enamorado de la historia que tenía, pero ya cuando André la ve y me dice, es que mira eso. Parce, sí, esa motico tenía sus detalles, estaba golpeadita, estaba bastante oxidada, sí tenía como... Sí, fue descuiditos de mar. Yo creo que tipo cosa que estuve dando, fue muy descuidado en ese sentido. Sabía mucho... Del Salitre. ¿Te acuerdas del Salitre? Sí, el Salitre es bien agresivo. Parce, y... yo ya he manejado tu moto, vos ya has manejado mi moto. Que cuando manejaste mi moto, Uy, no, marica. No me gustó. No me gustó porque la posición de manejo. O sea, yo estoy acostumbrado a que en esta yo me paro en los tacos y maniobro, muevo con la cadera, hago todos los movimientos. En esta yo me sentía en un inodoro. Yo me sentía, no era capaz, me dolía la espalda, no era capaz de girar. Fue súper interesante eso porque me daba mucha lidia girar en una curva. Porque obviamente tener el carenaje fijo, la forma de girar en ruta es muy distinta en calle y nada, la memoria muscular que ya tengo en esta moto me impedía mover ese todo. Entonces me dio mucho pánico, pero sí es una chimbita, jala sabroso. En cambio, una de las cosas que he querido y que necesito en mi vida, y es una moto más arriba de 400, porque la potencia que estas motos pueden tener, sobre todo en ruta, cuando uno está adelantando carros, es demasiado importante. Muchísimo. Eso es demasiado importante. Aunque la Arizona ha salido para mí una muy buena moto, ha sido una moto muy interesante, le he logrado sacar hasta 130 kilómetros en la ruta de Pacífico 1, a velocidad tope, no tiembla, ha estado súper bien, en velocidad crucero cuando he estado manejando he estado sobre los 100, 110, que de hecho cuando salimos de la rutica pasada estuvimos casi en 100, 110 parejo y la moto no sufre, se ha comportado muy bien. Cuando ya voy a adelantar un carro, porque estoy en una vía en carretera, ya sufre un poquito. Ahí es cuando... Y entonces es muy bueno tener ese poquito de impulso extra para poder adelantar y ya uno volver a incorporarse a su carril y seguir su ruta a su propia velocidad. No necesariamente
a 100, 120, puede uno ir a 80, pero es bueno adelantar un bus, un camión y hacerlo con tranquilidad, porque uno con eso lo hace intranquilo. No, y es que se siente porque el torque se ahoga, o sea, Claro. llega un momento en donde está como ahí, como... Total. Y más cuando vamos con parrillero, aunque esta moto con parrillero ha trabajado muy bien. Se ha sentido muy bien. Vos también ya es un tema interesante porque Julián ha podido experimentar el off-road tanto solo como con pareja. Obviamente no lo recomiendo con copiloto. Hacer off-road con copiloto es muy teso porque el copiloto también debe tener una técnica. Debe tener una técnica para poder hacer off-road. No es simplemente que esté sentado ahí quieto, sino que debe también ayudar con movimientos. A mí lo que me encanta el off-road, aunque soy muy mal bailarín, no bailo mucho, pero estar en una ruta off-road, vos literal bailas con la moto. Vos a la moto no le podés hacer presión y hacer lo que vos querés con la moto, sino dejar que la misma moto y la vía te conduzcan. Entonces vos vas literal bailando con ella y sacándole el culo. Claro, porque es que la nalga es la que va moviendo y cuando uno tiene el copiloto, obviamente carga más, entonces hace más. Además, esta moto que tiene que la parte trasera solo es de un amortiguador, del monoshock, cuando ya vamos muy rápido ya comienza a bailar y entonces uno se desestabiliza muy fácil. Entonces, incluso en ruta, en pavimento, cuando uno coge una curva digamos, a mucha velocidad, uno siente cuando el monoshock comienza a sacar culo. Entonces uno es como que, venga, que aquí ya me puedo ir de jeta. Entonces tiene sus detallitos, pero ha sido una moto espectacular. Yo vivo enamorado de esa motico y es muy bonita. Entonces, nada. Pero yo quiero que nos contes también tu ruta o la ruta hacia la finca que tenemos en Andes. Ese pedacito off-road cuando está lloviendo es... No, eso es maravilloso. Yo, de las imágenes que yo tengo, que íbamos en la camioneta, yo iba en mi camioneta y eso, marica, iba en la moto, nunca lo había visto tan contento, casi se quiebra el culo ahí por ponerse de picado a saltar y yo desde que eso montando y tan... ese día nos llovió. Sí, mucho. Y digamos, para llegar a la finca, eso es mucho, no es pantano, sino es como barro. Entonces es demasiado resbaloso. Pero sacar culo en las moticos es muy bueno. Entonces, no, fue demasiado entretenido. 10 minuticos que me tiraba, normalmente en carro uno me tiraba 20 minutos desde la vía hasta la finca. Yo en la moto me tiraba 10 minuticos subiendo. Emputado, porque los dos me gusta meterle caña al asunto. Casi me voy al piso 2 veces. Mi hijo y yo en la camioneta con vos y él era ahí mirando, que mi papá, ¿qué está haciendo? ¡Se va, man! ¡No! Pero no, ha sido súper interesante. He tenido ruticas buenas. En la que me caí fue una ruta haciendo San Antonio de Prado, Heliconia, Sevilla, México y ya de regreso Palmitas y ya de regreso Medellín. Fue haciendo esa ruta breve, no es compleja, solo que ese día había llovido bastantico y me caí en la parte más pendeja de todas, una curva sencilla donde una piedra me sacó el manubrio de adelante. Y ahí es donde, es que el tema ahí con el off-road es que un segundo de despiste y te vas. Sí, y en las partes tesas, en las partes técnicas. Claro, porque vos vas concentrado, vos vas enfocado a lo que tenés que hacer, vas como con el foco, ¿cierto? Llamémoslo un poquito también de mindfulness ahí también, porque vas solamente concentrado pensando en la moto, cómo acelerar, cómo pararte, cómo brincar, cómo acomodar las rodillas. Así es, si por ejemplo dicen que rodar en moto sirve como terapia, el off-road, puta, se le olvida a uno la vida entera, porque uno en ruta, cuando está en ruta, uno es pendiente de la moto, pendiente de la vía, pendiente del paisaje, y uno los problemas los aleja. En off-road, ¿no? Ni se acuerda uno dónde está. No, sí, no acuerda. Un youtuber que nosotros vemos que nos da mucha risa, se llama Kenny, se me fue el nombre, pero la frase de él es: no se encontró la aventura. Padre, y es de lo más charro, y yo creo que ya se ha vuelto frase de nosotros dos en ruta, que nos encontramos cualquier pedacito destapado y yo, amor, nos encontró la aventura, hijo de madre. Y el man también en uno de los videos mencionaba eso, que la terapia de mototerapia, de andar en moto, de concentrarte, ¿cómo? Kenny Ruiz, parce, si lo has visto, el man es KTM, parce, pero es charrísimo, las risas que me ha sacado ese man
viendo esos videos, es buenísimo. De pronto le voy a escribir a ver si se anima a venir acá a contarnos historias, porque es muy, muy, muy charro. Parce, entonces este man menciona eso, de que hey, yo estoy aquí concentrado en la moto, y inclusive una vez le pasó cacharro, que se las dio de muy yatecito, yo no sé qué, y en un charquito, de esos que uno les da por meterse así rapidito, le cogió ventaja a la moto, parce, y se fue de trompas, y cayó de pecho, y que afortunadamente eso sí es importante, las protecciones. Parce, lo salvaron fue las protecciones. Porque el tiestazo fue duro. No está exento. No está exento de las caídas. Y cualquier caída, sea en pavimento. ¿Verdad? He visto gente que incluso parqueándola se le corre el gato y van al piso y fractura de clavícula, fractura de fémur, un pie quebrado. Entonces digamos que es importante, parce, pero tener ese tema de las protecciones. Por ejemplo, es que nada más mira ahora. Cuando estamos metiendo las motos, casi se me va la moto y fue como Julián, porque es que realmente si uno no la coge como con seguridad y con buena confianza, no, en un descuidito, eso pesa harto. ¿Cuánto pesa la moto? Esta con full 240 kilos. Eso es un boleo. Si hay veces esta que pesa 150 y le coge ventaja a uno del lado y la siente uno dura. Imagínate. No, eso es un tema de que hay que tener cuidado y hay que tener siempre esa estás manejando moto, y tenerles el respeto. Que yo creo que también eso ha sido lo que a mí me ha gustado de manejar moto, que es precisamente me da la opción de estar manejando moto. Y no, por ejemplo, en el carro yo voy manejando el carro y el celular, en un semáforo o tal cosa, o uno va hablando y tal cosa. Y aunque con los intercomunicadores yo también voy hablando con Ana, no es lo mismo, porque en el carro vos te llegas a distraer un poco más. Sí, vos en carro puedes llegar a entrar en ese estado que decimos que es piloto automático. Ajá. No sé si les ha pasado. Y es que muchas veces uno no está consciente realmente de su presente y uno se monta en el carro y cuando menos piensa llegó a donde tenía que llegar y uno, como América, ¿yo cómo llegué? Sí. En moto vos estás consciente todo el tiempo porque tenés que estar consciente de qué es lo que está pasando, porque obviamente las motos van a ser un poco más peligrosas en el sentido de que estamos expuestos a muchos más factores externos que nos pueden tumbar al tener solo dos ruedas. Entonces eso nos ayuda a estar presentes y ha sido interesante como terapia por ese lado también. Parce, yo quiero, como ya para que vamos como medio cerrando también, ya más o menos llevamos que unos 20 minutos, ¿ya? ¿Cuánto llevamos más? Sí, no. Llevamos para los 30. Bueno, parce, si le quisieras, vos que has tenido 1001 emprendimientos, ¿qué mensaje, qué le dirías a alguien que sueña con, uno, tener su emprendimiento, iniciar su emprendimiento, y segundo, que sueña con tener moto? Bueno, los que sueñan con tener un emprendimiento o desarrollar algún proyecto, no se frenen en hacerlo. Yo sé que da mucho susto y da mucho miedo arrancar algo, porque obviamente muchas veces es el tema de un ahorrito que uno tiene o hacer un préstamo. Créanme que quebrar va a ser una de las cosas que siempre va a estar latente en cualquier empresa, incluso en empresas que llevan 15, 20 años, como por ejemplo ahora estamos viendo empresas demasiado viejas y empresas que están cerrando, liquidando. Entonces siempre va a estar ese latente. Entonces es no tenerle miedo a ese posible escenario, simplemente tener una mentalidad que voy para donde voy y lo voy a lograr. Para eso obviamente hay que prepararse, hay que estudiar, hay que aprender del nicho lo que van a desarrollar, hay que meterle huevas, no de quedarse simplemente con lo que está, sino constantemente estar haciendo que el emprendimiento se mueva y todo funcione, y constantemente generando cosas innovadoras, y arranquen. Muchas veces uno espera en un proyecto las mejores condiciones para arrancar. No, es que yo tengo que esperar a que tal cosa. No, es que yo tengo que esperar a tal cosa. Cuando tenga esto, entonces de un arranco. Y escenarios ideales no van a haber nunca. Siempre va a faltar una cosa. Y si nos vamos a quedar esperando, ahí nos vamos a quedar. Porque el tiempo siempre se va a mover. Uno es el único que se va a quedar estancado
o tenemos las dos opciones, quedarnos estancados con nuestros sueños y nuestras metas o avanzar con el tiempo y salir a cumplirlas. Y si no funcionó, como siempre le he dicho a Andrés, si nos quebramos, fue puta, nos quebramos con estilo. Así es. Nos vamos de jetas, pero con estilo. Así Entonces es perderle el miedo a eso y... No, y yo creo que es como todo, parce, o sea, realmente ha sido más el tema de que todo es como el ciclo de la vida, ¿sí o qué? Todo nace, crece, se desarrolla y puede morir, ¿sí o qué? Sí, y todo evoluciona. Nosotros estamos también en una fase de evolución en donde inicialmente también pensamos que solamente íbamos a vender café, ahora estamos empezando con desayunos, estamos empezando a meterle más y estamos evolucionando. Y de eso también se trata emprender, de emprender es también de ver esas señales que te dicen, hey, hay que evolucionar. No hay que ser tercos, por mucho que queramos. También nos enseñó. Incluso la terquedad no solo en el nicho de mercado, sino la terquedad en cerrar. A mí las quiebras me han enseñado que uno muchas veces espera que no, que es que esto va a mejorar, que no, que con el cambio de presidente esto mejora, que esto y lo otro. Pero hay que tener cabeza fría y datos. Uno debe datearse para tomar sus decisiones en qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Sí. No simplemente de corazón, aunque a nosotros nunca nos enseñaron, no, y a uno nunca le enseñan este tipo de cosas. Pongámoslo en ejemplo. Nosotros tuvimos un segundo local que fue el punto de Alcalá. Ese fue un punto que lo montamos con mucha ilusión. Al principio fue brutal, también era un punto grandecito, pero en Envigado parte de la quiebra lo veo yo por parte de esas obras que nos pusieron ahí en Envigado, que abrieron todo Envigado, cambiaron unos tubos y eso van taladrando, bueno, todo eso, pero nos demoramos 6 meses en tomar la decisión de cerrar. Y esos 6 meses todavía los estamos sintiendo. Sí, tuvimos la oportunidad, ese punto nosotros lo habíamos montado con un socio, un amigo de marca que conocimos en Hojarasca, se volvió amigo, montamos el punto con él y cuando ya la cosa no estaba sostenible, porque nada que repuntaba, Envigado nada que terminaba las obras, el socio nos dice, yo me voy. Muchachos, venga que esto es tiempo de salir, esto no está dando, no estamos teniendo visitas, esto quién sabe cuánto más va a demorar, y nosotros de puro cariño y corazón dijimos, listo, te compramos la parte tuya y nosotros le damos duro para que sacarlo eso. Pues resulta que se demoró 3 meses más las obras, 3 meses más que nosotros, le pagamos la parte a él y éramos sufriendo con nóminas, arriendo, porque no vendíamos un carajo, era insoportable la bulla en ese punto. Entonces fue durísimo y ya cuando decidimos habíamos perdido buena plática. Sí. Habíamos perdido una buena plática cuando pudimos haber cerrado en el momento justo. Mucha gente que ha hablado en esta época de mi vida, que tienen empresas, que han tenido crisis o estaban en crisis, me piden consejo y les digo, en el momento que usted esto no le esté dando, lleves varios meses y que vos tengas en tu cabeza, no, es que yo sé que las cosas mejoran, olvídate. Eso no va a mejorar y es mejor que tomes una decisión para no prolongar tus pérdidas. Y es mejor cerrar y empezar otra cosa y empezar otro emprendimiento o arrancar, reinventarse y salir a flote. Entonces, mensaje, no le tengan miedo a emprender. Es difícil, no se va a decir que no, pero es lo lograble. Los sueños siempre se van a lograr, todo va a tener tiempo y como decía Andrés ahorita, todo cambia, nada es permanente. No les dé miedo evolucionar, y no les dé miedo evolucionar las cosas, que yo creo que también parte de que uno hay veces quiebra y eso, es que uno no evoluciona y no cambia. Y lo único constante que hay en el mundo es el cambio. ¡Osh! Frase sota. Salgo ahí en blanco y negro. No, bueno, entonces eso por el lado de emprendimiento. Y por el lado de moto, a los que quieren comprar moto, no importa la moto, cómprenla lo que quieran. La verdad es una experiencia muy bacana. Eso sí, tengan prudencia con las motos, no es bueno combinar alcohol con gasolina, sea en carro o en moto, pero aunque hay más riesgos en moto. Si vamos a tener un aparato de estos, hay que tenerlo de forma responsable para poderlo disfrutar, porque es demasiado rico salir en moto, salir en un grupo, salir a tomar cafecito o almorzar lejos. Eso es demasiado bacano. Entonces, independiente de la edad, háganlo si lo quieren. Si es un sueño, cúmplanlo. Eso sí, de forma responsable también financieramente, porque una moto no es una decisión financiera buena.
una moto es un capricho. Si tienen, lo ideal es que tengan un activo o algo que les cumpla ese capricho, porque esto les va a quitar impuestos, les va a quitar repuestos, les va a quitar. Entonces, siempre hacerlo con responsabilidad, no solo en la vía, sino financieramente para ustedes, para que no vaya a afectarles, digamos, su futuro, porque la ideal es disfrutar la vida y disfrutarlo bien. Así es, súper bien. Parce, ¿y qué sigue para nosotros? ¿Qué es? Nada, lo que sea, lo que se venga. O sea, aquí creo que enojarás pues todo. Yo creo que el futuro es muy incierto, aunque uno tiene metas y tiene puntos donde quiere llegar. Las cosas que pueden pasar son muy inciertas, y más en estas épocas de incertidumbre a nivel mundial, porque es en todo lado donde está una incertidumbre grandísima, pero lo que sea y como sea, afrontamos todo de la mejor manera posible. Y sobre todo disfrutándolos, porque vivir es riquísimo, estar en esta vida es riquísimo. Entonces lo principal es disfrutarnos de esta vida, porque igual que en una ruta, lo importante no es el destino, y todos sabemos que vamos a llegar al hueco. Lo importante es disfrutarnos ese tramo hasta llegar allá. Así es. Parce, no, para ir cerrando, muchas gracias, brother, por el espacio. No, es un hombre muy ocupado. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Usted es un man muy ocupado que casi que no me saca el espacio para poder grabar este capítulo. Y parce, gracias a Hojarasca, gracias a este sitio, y gracias a nosotros por permitirnos estar en Gracias yo por permitirnos estar aquí, gracias Julián por permitirnos estar acá, gracias Hojarasca por el espacio, ha sido un parche. Y de nuevo gracias a Royal Enfield Estadio por patrocinar este podcast, por patrocinar este sueño que se llama Dos en Royal, y llamemos dos personitas que son bien importantes para nosotros, que aparezcan también. Juli, Dante, ven, vente para acá. Vean, ahí les presentamos. Y estos son nuestros muchachos. Saluden a la cámara, está ahí. Y siempre cuando manejen moto, siempre recuerden que hay personitas que lo esperan a uno constantemente. Sí. Porque a usted también le gusta la velocidad y montar en moto, ¿cierto? ¿A ti también te gusta montar en moto? Sí. ¿Cuál es tu moto favorita? La de mi papá. Esa es la mejor respuesta. ¿Cuál es la moto favorita de Dante? La del papá. La del papá. ¿Ya? Eso está muy bien. Bueno, y así nos despedimos de este capítulo. Muchas gracias por todo.